Detroit no lo vio venir. Una semana las fábricas estaban en marcha, a la siguiente el acero había desaparecido y el caos golpeó a la ciudad del motor como un tren de carga. ¿Por qué Canadá, el aliado más cercano de Estados Unidos, cortó casi todas las exportaciones de metales de la noche a la mañana? ¿Era esto una guerra comercial o algo más profundo? A principios de julio de 2025, los envíos de acero canadiense a Estados Unidos cayeron casi un 100%. No retrasados, no ralentizados, casi eliminados. Los datos de aduanas revelaron lo que los expertos de la industria temían: las exportaciones prácticamente se habían detenido. Y no eran solo números en una hoja de cálculo. Eran vagones vacíos, muelles de carga en silencio y fabricantes de automóviles en Detroit desesperados por encontrar suministros de reemplazo al triple del costo. Mientras tanto, a solo 250 metros en Hamilton, Ontario, las acerías rugían a plena capacidad. Los turnos nocturnos regresaron. Se reanudaron las horas extra. Los estacionamientos volvían a estar llenos. Al otro lado de la frontera, sin embargo, las cadenas de suministro de Detroit se doblaban, los precios de insumos se disparaban, los proyectos de construcción se paralizaban y el centro manufacturero más icónico de Estados Unidos caía en un silencio de pánico. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Canadá activaría esta congelación nocturna? ¿Y cómo el intento de Trump con los aranceles fracasó tan rápido? Mientras las fábricas de Detroit apagaban sus luces, Ontario las encendía. Tras el cierre silencioso del acero canadiense, ocurrió algo inesperado. Los pueblos acereros de Canadá volvieron a la vida. Trabajadores en Hamilton, Sault Ste. Marie y Windsor fueron llamados de regreso casi de la noche a la mañana. Tras años de deslocalización y ansiedad por la automatización, los turnos se restablecieron. Los hornos volvieron a encenderse. Los estacionamientos que habían estado vacíos durante la pandemia de repente estaban llenos otra vez. Canadá había nacionalizado de forma silenciosa la demanda sin una sola prohibición. Y funcionó. Pero al otro lado de la frontera, los fabricantes de automóviles en Detroit no celebraban. Estaban desangrándose. Para compañías como Ford y General Motors, la pérdida del suministro canadiense no solo era inconveniente, era económicamente brutal. En su informe semestral, Ford declaró un costo adicional de $2,5 mil millones en la primera mitad de 2025, citando el aumento vertiginoso de los precios del acero y el aluminio. Y esas no eran cifras abstractas. Se tradujeron en consecuencias reales. Según Auto Forecast Solutions, los costos de materias primas aumentaron entre un 6% y un 9% en el segundo trimestre de 2025. Ese salto golpeó con más fuerza a productos de alto volumen y gran consumo de acero, como las camionetas pick-up. Con los márgenes reduciéndose y la incertidumbre aumentando, las líneas de ensamblaje se ralentizaron. En algunas instalaciones, la producción se redujo. En otras, los turnos fueron directamente cancelados. El dolor se sintió más que en ningún lugar en Michigan. La tasa de desempleo del estado, que se había mantenido estable en un 4% en febrero de 2024, subió al 5,4% en febrero de 2025, el mayor aumento anual del país. Los economistas advirtieron que, si la tendencia continuaba, podría desencadenar un efecto dominó de recesión en todo el Medio Oeste, especialmente en las ciudades altamente dependientes de la fabricación de automóviles. Y, sin embargo, Canadá no hizo ninguna declaración oficial, no impuso aranceles de represalia. Simplemente redirigió el flujo. Detroit no fue atacada. Fue abandonada. Los despidos en Michigan fueron solo la primera grieta en una fractura mucho más profunda. Mientras los fabricantes estadounidenses luchaban por conseguir acero, las ondas de choque se extendieron mucho más allá de Detroit, llegando hasta los campos petroleros de Alberta. Durante años, los proveedores estadounidenses habían dominado un nicho clave, la exportación de tubos de acero especializados para los enormes proyectos de infraestructura energética de Canadá. No eran tubos cualquiera. Eran fabricados con alta precisión y diseñados a medida para el transporte de petróleo y gas a través del continente, y eran muy rentables. De hecho, los fabricantes estadounidenses habían llegado a depender en silencio de este segmento de tuberías para mantener vivas fábricas enteras. Pero en 2025, ese flujo se secó. Ante los aranceles del 50% de Trump y el efecto paralizador del giro interno de Canadá, Alberta tomó una decisión audaz: imponer el uso exclusivo de acero nacional para sus próximas expansiones de oleoductos.
La decisión se presentó como una política industrial verde, pero en la práctica fue una ruptura directa de los lazos de la cadena de suministro con Estados Unidos. Los contratistas de acero estadounidenses, que antes tenían pedidos garantizados de cientos de miles de toneladas, quedaron fuera. Los contratos no desaparecieron. Simplemente se quedaron en Canadá. El resultado, una ruptura silenciosa en uno de los corredores energéticos más integrados de América del Norte. Con el acero ya sin fluir hacia el sur y los materiales para oleoductos sin fluir hacia el norte, Estados Unidos perdió no solo a un cliente, sino también una posición estratégica en la infraestructura que alimenta gran parte de su cooperación energética con Canadá. Y así, lo que comenzó como una guerra arancelaria sobre automóviles y aluminio evolucionó hacia un desacoplamiento más profundo, un tubo a la vez. Mientras las fábricas se detenían y las cadenas de suministro se desgarraban, Washington estallaba. Legisladores de la región de los Grandes Lagos, corazón de la manufactura estadounidense, rápidamente dirigieron su furia hacia el norte. En una rara muestra bipartidista, tanto senadores como representantes acusaron a Canadá de erigir lo que llamaron una barrera comercial disfrazada. Pero aquí está el detalle: Ottawa no había hecho nada ilegal. No hubo aranceles, ni subsidios, ni prohibiciones explícitas. Solo un cambio silencioso en el suministro. Canadá dirigió su acero hacia proyectos nacionales usando normas medioambientales y de seguridad como justificación. Y bajo la ley comercial internacional, especialmente en la OMC, eso hacía que el caso estadounidense fuera casi imposible de argumentar. Eso no detuvo la indignación. Las audiencias en el Congreso se convirtieron en teatro político. Los delegados de los Grandes Lagos advirtieron que el aumento de los costos del acero y el aluminio empujaría los presupuestos de construcción estadounidenses al límite. Ejecutivos de la industria automotriz presentaron testimonios prediciendo reducción en la producción, márgenes de ganancia más pequeños y despidos masivos en proveedores de autopartes. Y a puerta cerrada, los cabilderos presionaban a los legisladores para hacer algo, incluso si nadie podía ponerse de acuerdo en qué debía hacerse. Lo que comenzó como la política arancelaria de Trump había arrinconado ahora al Congreso en un enfrentamiento geopolítico sin un villano claro y sin recurso legal. Y por cada día de inacción, la presión seguía aumentando no solo sobre Detroit, sino también sobre el propio Capitolio. En el centro del caos estaba una sola decisión firmada en silencio, pero sentida violentamente en toda Norteamérica. En junio de 2025, el expresidente Donald Trump había activado la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, una disposición legal raramente usada, originalmente diseñada para proteger la seguridad nacional. Esta vez no se usó contra rivales estratégicos. Se usó contra Canadá, el mayor proveedor de acero y aluminio de Estados Unidos y su aliado histórico más cercano. La decisión vino acompañada de una cifra impactante, un arancel del 50% a todas las importaciones de acero y aluminio hacia Estados Unidos. Para los líderes de la industria canadiense, fue menos una sorpresa y más una traición. Para los mercados globales, fue una granada. Incluso dentro del círculo íntimo de Trump, la medida causó confusión. Asesores económicos que habían pedido exenciones, citando la naturaleza integrada de la manufactura entre Estados Unidos y Canadá, fueron apartados. Gobernadores de estados fuertemente ligados al sector automotriz como Michigan y Ohio no recibieron advertencia alguna. Wall Street reaccionó de inmediato. Las acciones de empresas de cadenas de suministro se desplomaron y los contratos a futuro sobre entregas de acero se descontrolaron. Pero al norte de la frontera, Ottawa no se inmutó. No hubo amenazas, ni conferencias de prensa, ni anuncios de aranceles de represalia. En su lugar, Canadá movió una palanca más silenciosa y calculada. En lugar de librar una guerra comercial pública, Canadá simplemente redirigió su acero hacia adentro. No hubo embargo, ni prohibición formal de exportación. El gobierno federal simplemente reescribió las directrices de contratación, endureció los protocolos de seguridad nacional para la infraestructura energética y aplicó normas más estrictas de abastecimiento ambiental. Estas normas no detuvieron técnicamente las exportaciones hacia Estados Unidos, pero reestructuraron todo el sistema de incentivos, haciendo que en la práctica fuera imposible que la mayor parte del acero cruzara la frontera. Era legal. Era silencioso. Y fue devastadoramente efectivo. Casi de la noche a la mañana, las empresas estadounidenses que dependían del acero canadiense se encontraron en aprietos. Los envíos se secaron. Los contratos a largo plazo fueron cancelados en silencio.
Los analistas de la industria lo llamaron un congelamiento diplomático, pero para quienes lo vivieron fue un estrangulamiento económico. En Washington, la reacción fue ruidosa pero vacía. Legisladores acusaron a Canadá de levantar un muro comercial en la sombra, escondiéndose detrás de reglas climáticas y normas de contratación ecológica para bloquear el comercio. Pero sin subsidios explícitos, prohibiciones de exportación o aranceles discriminatorios, no había un camino legal para impugnar a Canadá en la OMC. Estados Unidos había encendido el fuego y Canadá había salido del edificio. Trump esperaba un contraataque. Lo que obtuvo fue peor, una lenta asfixia diseñada con precisión quirúrgica. El arancel del 50%, pensado como una muestra de fuerza, se había convertido en una trampa autoimpuesta. Una que aisló a los fabricantes estadounidenses, indignó a los gobiernos locales y dejó al Congreso acorralado. No había victoria diplomática que mostrar, ni ganancias económicas que señalar. Solo pérdidas crecientes y una relación en erosión con el socio que alguna vez sostuvo a flote la industria estadounidense. Y todo, cada desaceleración en las fábricas, cada pérdida de empleo, cada contrato de oleoducto cancelado podía rastrearse hasta un solo error de cálculo. Trump construyó un muro y olvidó que Canadá ya había construido la salida. Lo que parecía represalia era en realidad preparación. Cuando Trump sacudió los mercados globales con su arancel del 50% sobre el acero y el aluminio en junio de 2025, la mayoría esperaba que Canadá respondiera con enojo y contraaranceles. Pero eso no era lo que Ottawa tenía en mente. Porque en realidad, no necesitaban represalias. Ya se habían estado preparando para este momento. Mucho antes de los titulares de los aranceles, los responsables políticos canadienses habían comenzado en silencio a diseñar algo más duradero. Una nueva doctrina industrial, basada no en la confrontación, sino en la autosuficiencia, la energía limpia y la resiliencia nacional. Estados Unidos lo vio como un acto de desafío. Pero en realidad era una declaración de independencia. Y aquí está la pregunta que nadie en Washington se detuvo a hacer: ¿realmente Canadá estaba contraatacando o simplemente avanzaba sin Estados Unidos? A principios de 2025, mucho antes de que la guerra arancelaria se intensificara, Ottawa lanzó el Fondo de Modernización del Acero de $1.000 millones canadienses, un amplio esfuerzo para revivir y reorientar la industria del acero del país. Pero no era un rescate. Era un plan maestro. El fondo priorizaba métodos de producción con bajas emisiones, capacidad de acero para defensa nacional y seguridad de la cadena de suministro para la transición energética. No se trataba solo de mantener los hornos encendidos. Se trataba de garantizar que Canadá nunca más dependiera de mercados extranjeros para impulsar sus industrias críticas. Y la estrategia iba aún más profundo. Para controlar sus insumos, Canadá impuso cuotas estrictas a las importaciones de acero provenientes de todos los países fuera de Estados Unidos, reduciendo los volúmenes permitidos al 50% de los niveles del año anterior. Cualquier cantidad por encima de eso enfrentaría un arancel punitivo del 50%. Esto no fue una medida proteccionista tradicional. Se trataba de gobernar el mercado como una cadena de suministro, no como una subasta de materias primas. Los efectos fueron inmediatos. Los productores de acero dentro de Canadá ya no tenían que rebajar precios para competir con importaciones subvencionadas o sucias. Podían invertir en modernización, adoptar nuevas tecnologías y planificar con confianza. Y mientras Estados Unidos protestaba, Ottawa no pestañeó, porque bajo las reglas de la OMC, los estándares de carbono y las preferencias de contratación para infraestructura nacional son difíciles de impugnar. De hecho, ahí fue exactamente donde Canadá golpeó después. Los proyectos de infraestructura pública, desde sistemas de transporte hasta puentes y buques militares, se rediseñaron con criterios estrictos. Los contratistas que licitaran en proyectos federales y provinciales ahora tenían que demostrar que su acero era producido domésticamente o reciclado, y que cumplía con indicadores claros de intensidad de carbono. Si tu acero no era lo suficientemente limpio, tu propuesta ni siquiera llegaba a la mesa. De la noche a la mañana, el mercado interno se volvió tanto más competitivo como más alineado con las metas climáticas de Canadá. Esto significó menos volatilidad, cadenas de suministro locales más sólidas y un sector siderúrgico capaz de satisfacer las demandas tanto de la infraestructura moderna como del cumplimiento de las normas de exportación globales. Así que, mientras los legisladores estadounidenses se apresuraban a acusar a Canadá de proteccionismo encubierto, la realidad era mucho más incómoda.
No hubo prohibiciones de exportación, ni manipulación de precios, ni aranceles de represalia, solo una redirección metódica de la capacidad nacional bajo reglas que Canadá tenía todo el derecho legal y soberano de establecer. No fue un golpe a corto plazo diseñado para dañar la economía estadounidense. Fue un cambio estructural concebido para liberar a Canadá de la volatilidad de la política estadounidense y del caos de los shocks de materias primas globales. Canadá no solo estaba tomando represalias, estaba reescribiendo silenciosamente las reglas del juego y eligiendo jugar a un juego completamente distinto. Entonces, ¿por qué Canadá está tan confiado al recortar a su mayor cliente? Porque no solo está cambiando la oferta, está cambiando el fundamento mismo de su estrategia industrial. Canadá no está reaccionando. Está construyendo algo que Estados Unidos no puede igualar fácilmente, una economía del acero limpia, integrada y preparada para el futuro. En el núcleo de esta transformación hay un audaz compromiso climático. Para 2035, el gobierno canadiense ha ordenado que todas las grandes plantas de acero transicionen a hornos de arco eléctrico. A diferencia de los altos hornos tradicionales, que dependen del coque y emiten enormes cantidades de CO, los EAF usan electricidad para fundir hierro reciclado o preprocesado, recortando emisiones y reduciendo drásticamente el uso de energía. Pero los EAF por sí solos no cuentan toda la historia. Se están combinando con tecnología de hierro de reducción directa, alimentada no por carbón, sino por hidrógeno y gas natural. Esta combinación DRI y EAF representa una de las vías de fabricación de acero más limpias disponibles hoy. En lugar de liberar toneladas de carbono a la atmósfera, este proceso emite una fracción y, en algunos casos, casi nada. Y aquí es donde Canadá tiene una ventaja única, su red eléctrica. Mientras Estados Unidos todavía se apoya fuertemente en combustibles fósiles para alimentar su base industrial, las provincias productoras de acero de Canadá, Quebec y Ontario, se asientan sobre abundante electricidad limpia de energía hidroeléctrica, eólica y nuclear. Estas provincias están invirtiendo fuertemente para modernizar sus redes, asegurando que la energía verde fluya directamente hacia las operaciones siderúrgicas. No es greenwashing, es infraestructura dura. Es por eso que los fabricantes de acero canadienses pueden cumplir sin pestañear con el próximo mecanismo de ajuste en frontera por carbono de la UE, mientras que las empresas estadounidenses enfrentan fuertes penalizaciones solo por usar insumos basados en carbón. También es la razón por la que fabricantes de autos y constructoras de todo el mundo miran al norte para contratar acero limpio que les ayude a cumplir sus propios objetivos ESG. Así que esta es la pregunta que debería hacerse la industria siderúrgica de Estados Unidos: si Canadá puede ofrecer acero más limpio, más barato y libre de aranceles a Europa y Asia, ¿por qué el mundo seguiría comprando a productores estadounidenses con altos niveles de carbono? Porque esto ya no es solo un tema ambiental. Es una carrera geopolítica por adueñarse de los materiales de la próxima era industrial. Y Canadá ha decidido que no va a esperar a que Washington se ponga al día. Mientras los constructores estadounidenses se veían obligados a pausar proyectos y revisar presupuestos, Canadá ya había tomado medidas para blindarse, no persiguiendo nuevas importaciones, sino volviéndose hacia adentro y reinventando su ciclo del acero desde la base. A mediados de 2025, a medida que los flujos de acero hacia Estados Unidos se secaban y la volatilidad del mercado se intensificaba, la Asociación de la Construcción de Canadá emitió su propia advertencia. Si la oferta doméstica no mantenía el ritmo, en la mayoría de los países, eso desencadenaría pánico. Pero en Ottawa, desencadenó precisión de política pública. En lugar de depender únicamente de nueva producción, Canadá tomó una ruta diferente: expandir agresivamente su infraestructura de acero reciclado. La pieza central de este giro fue una devolución fiscal del 35% ofrecida a cualquier fabricante que usara chatarra como insumo principal. Para muchos productores medianos y grandes, ese incentivo representó un impulso de margen significativo, suficiente para readaptar operaciones enteras alrededor de insumos reciclados. El objetivo no era solo económico. Era ambiental, estratégico y geopolítico. El acero reciclado emite mucho menos carbono que el acero virgen, especialmente cuando se procesa en hornos de arco eléctrico alimentados por energía renovable, algo que las provincias canadienses ya podían ofrecer. Y a medida que compradores internacionales, desde fabricantes europeos de vehículos eléctricos hasta fondos asiáticos de infraestructura, comenzaron a exigir materiales bajos en carbono, las empresas canadienses se dieron cuenta de que tenían algo que Estados Unidos no podía replicar fácilmente: acero limpio con una cadena de suministro de circuito cerrado.
Para hacerlo posible, Ottawa no actuó sola. Los gobiernos provinciales se incorporaron con apoyos financieros dedicados para desarrollar ecosistemas regionales de reciclaje. Se ampliaron los programas de recolección de chatarra. Se modernizaron centros de procesamiento. Incluso se incentivó a los municipios a separar, clasificar y vender chatarra para su reutilización industrial. En Quebec y Ontario, estos sistemas se vincularon directamente con siderúrgicas que ya avanzaban hacia operaciones neto cero. El resultado fue una rara trifecta: estabilidad de precios, reducción de emisiones e independencia de la cadena de suministro. Mientras tanto, en Estados Unidos, los responsables de política seguían atascados en audiencias, señalando a Canadá por el aumento de los costos de los insumos. Las empresas constructoras en estados como Illinois, Pensilvania y Michigan reportaron sobrecostos, cancelación de licitaciones y retrasos en reparaciones de puentes, ampliaciones de autopistas y proyectos de vivienda asequible. Pero la solución estructural, una oferta circular anclada en el reciclaje limpio, ni siquiera estaba sobre la mesa. Y aquí está la pregunta más grande que los estadounidenses necesitan hacerse: si Canadá estabilizó precios, redujo emisiones y aseguró la oferta transformando sus residuos, ¿qué impide a Estados Unidos hacer lo mismo? Porque en la economía actual, la resiliencia no se construye con más importaciones. Se construye con sistemas más inteligentes. Y Canadá acaba de demostrarlo. Mientras Estados Unidos se apresuraba por salvar lazos comerciales y contener la reacción interna, Canadá se movió con silenciosa precisión, redefiniendo no solo a quién le vende, sino por qué. Atrás quedaron los días en que las exportaciones de acero se medían puramente por tonelaje. El nuevo modelo de Canadá no aspira a estar en todas partes. Aspira a ser esencial para las industrias del futuro. En el corazón de esta estrategia está un acuerdo histórico con la Unión Europea, el pasaporte de carbono. A diferencia de una simple etiqueta, esta certificación verifica que el acero se produjo bajo condiciones estrictas de bajo carbono. A cambio, obtiene el derecho a cruzar las fronteras de la UE sin enfrentar aranceles de carbono punitivos bajo el régimen climático de Bruselas. Es un boleto a los mercados más exigentes del mundo, y Canadá lo tiene. Pero aquí es donde el giro se vuelve geopolítico. Ottawa ha dejado claro que el acero ya no es solo un producto. Es una herramienta de diplomacia alineada con el clima. Ahora las exportaciones se canalizan selectivamente hacia industrias que se ajustan a las prioridades ambientales de largo plazo de Canadá: fabricación de vehículos eléctricos, energía nuclear, infraestructura y sistemas de transporte público limpio. Si un comprador no puede demostrar metas reales de descarbonización, cae al final de la fila. En algunos casos, se queda fuera por completo. Dentro de Canadá, esta política ha comenzado a remodelar el comportamiento de los productores nacionales. Las empresas que cumplen el desafío federal de emisiones neta cero no solo reciben elogios. Se les da mayor acceso a mercados de exportación y apoyo para ampliar la capacidad de producción limpia. La innovación no se sugiere, se recompensa con oportunidades. Esto ya no es una estrategia del acero. Es una estrategia climática entretejida con la política comercial y el posicionamiento nacional. Y plantea una pregunta incómoda para Estados Unidos: si Canadá está exportando credibilidad baja en carbono junto con su acero, ¿qué está exportando exactamente Estados Unidos ahora? Ottawa construyó una escalera. Trump construyó un muro. Y en esa elección, el equilibrio del comercio norteamericano se inclinó, quizá de forma permanente. Lo que comenzó como una disputa arancelaria ahora ha desencadenado un deshilachado más profundo: el desmantelamiento silencioso de la interdependencia económica de larga data entre Estados Unidos y Canadá. Washington buscó palanca mediante la fuerza. Ottawa eligió palanca mediante el diseño. Mientras Estados Unidos redoblaba su apuesta por la energía obsoleta y la producción alimentada por fósiles, Canadá se inclinó hacia el acero impulsado por hidroeléctrica, acuerdos comerciales alineados con el clima y autonomía de la cadena de suministro. Cuando Europa elevó su muro de carbono, Canadá ya estaba en la puerta, pasaporte en mano, ofreciendo acero limpio estampado por la hidroenergía de Quebec y Ontario. Y aquí está la parte que más debería alarmar a Washington: Canadá ya no necesita salir del mercado estadounidense para abandonarlo. Simplemente necesita tender un puente hacia Bruselas y el desacoplamiento estratégico silencioso ya habrá comenzado. Sin amenazas, sin ruido, solo la gravedad haciendo su trabajo.
Así que la pregunta ahora es simple, ¿y si esto no fue una guerra comercial en absoluto, sino un realineamiento no de políticas, sino de prioridades? ¿De quién llega a moldear las industrias del mañana y quién se queda defendiendo el pasado? Gracias por ver, y si esto resonó contigo, no olvides dar like y suscribirte. Cada clic alimenta la verdad.